Hoy vamos a aprender a controlar nuestro televisor a través de Alexa. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Los que tienen mi edad o más grande recordarán los tiempos en que en casa había un televisor de este tipo. Un televisor que te tenías que levantar para cambiar el canal, te tenías que levantar para subir el volumen, en definitiva te tenías que levantar para todo. Después aparecieron los televisores con control remoto y parecía el no va más. Y caray, se ha ido a más, ya que ahora pues tenemos el control remoto de la tele, tenemos el control remoto de la tele por cable, tenemos el control remoto del Fire TV. No, a ti no te voy a tirar, ya que tengo que configurar el Fire TV, te tiraré después. En definitiva, que en casa tenemos un montón de controles remotos que llega a un punto que ya es un poco agobiante, y cuando no pierdes uno, pierdes el otro. Después, ya que en muchos hogares pues hay altavoz inteligente, vamos a ver cómo aprovechar estos altavoces inteligentes para controlar nuestro televisor. Hace tiempo hice el vídeo de cómo controlar el televisor con Google Home. Si no lo viste y te interesa, pues dejo el enlace abajo en la descripción. Hoy vamos a ver cómo controlar el televisor gracias a Alexa. Para esto pues necesitamos lógicamente un altavoz de Alexa, que nos va a valer cualquier altavoz que tengamos. Yo lo voy a hacer el vídeo con un Echo Dot de tercera generación, pero nos va a valer cualquier altavoz que tenga Alexa. Y después en el televisor tenemos dos opciones: o el televisor tiene Alexa incorporado, o necesitaremos un Fire TV, que este también nos va a valer cualquier modelo de Fire TV, ya sea el Fire TV Little, el Basic, el 4K, cualquier modelo. El Fire TV Cube también nos va a servir. Así que una vez sabemos lo que necesitamos, vamos a ver cómo configurarlo. Y lo primero que vamos a hacer es ir a la aplicación de nuestro teléfono móvil, donde tenemos instalado Alexa, y vamos a ver qué configuraciones tenemos que revisar que estén correctas. Estoy entrando en Alexa y una vez estamos dentro tenemos que ir a las tres rayitas de abajo que pone más. Vamos a entrar aquí y aquí entramos en configuración. Ahora vamos a bajar un poquito y tenemos que entrar donde pone televisión y vídeo. Aquí, como ven, pues yo tengo el Fire TV y la Xbox instalada, pero tenemos opción de instalar aplicaciones específicas de cada marca de televisión. Por ejemplo, hay la Sony, hay la de Philips, el Panasonic. Aquí podemos optar para instalar estas aplicaciones. Yo tengo una Samsung, aquí no me aparece la Samsung, después no he probado cómo funcionan estas aplicaciones. Yo lo que voy a hacer es instalar el Fire TV, que de hecho ya lo tengo instalado, y lo voy a controlar todo a través del Fire TV y no de la aplicación del televisor. Si alguien no tiene Fire TV y lo quiere hacer con la aplicación del televisor, seguramente también va a funcionar, pero desconozco este tema. Después vamos a ver hoy cómo hacerlo a través del Fire TV. Aquí pues ya tengo el Fire TV. Como entramos, pues aquí me dice de vincular. Yo el mío ya lo tengo vinculado. Si le doy en vincular, está buscando los dispositivos y en un momentito pues o nos encuentra el que queremos instalar, o si ya tenemos de instalados nos los va a mostrar. Aquí, como vemos, pues yo voy a utilizar este que pone Albert Fire TV vinculado a Echo Dot Cine. Si no lo tuviéramos vinculado, pues lo vincularíamos y ya tendríamos todo esto acabado. Ahora ya me voy al televisor y vamos a probar cómo funciona. Vale, aquí estoy en mi Fire TV. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la rueda dentada de aquí a la derecha. Y vamos a entrar en mi Fire TV. Aquí tenemos varias opciones. Y vamos a entrar a la primera, acerca de.
Aquí bueno, tenemos información de nuestro Fire TV, del almacenamiento que tenemos, de la red a la que está conectado, y lo que nos interesa es buscar actualizaciones, ya que tenemos que tener nuestro Fire TV actualizado a la última versión. Después le voy a dar en buscar actualizaciones y en un momentito me dice que el Fire TV está actualizado. Después esto es correcto. Una vez nos hemos asegurado que nuestro Fire TV está actualizado, o lo hemos actualizado si no lo estaba, lo que tenemos que hacer es instalar todas las aplicaciones de canales que queramos ver. Si queremos ver Movistar Plus, tenemos que instalar la aplicación de Movistar Plus e iniciar sesión con nuestra cuenta. Si queremos ver Orange TV, pues también Orange TV instalado y la sesión iniciada. Después, si son aplicaciones tipo A3 Player o la de Radio Televisión Española, seguramente no nos hará falta iniciar sesión, pero sí tenemos que tener la aplicación instalada. Después, dependiendo de los canales que queramos ver, pues tenemos que tener las aplicaciones instaladas, si no, no va a funcionar. Vamos a probarlo. Antes de probarlo, una cosita que se me olvidaba. Yo a mi altavoz lo voy a llamar Echo para reducir al máximo pues las molestias que pueda causar, ya que sé que la mayoría de gente a su altavoz lo llama Alexa. Después así evitaremos que con el vídeo, al llamarlo Echo, pues se active el altavoz. Si tu altavoz lo llamas Echo, voy a decir bastantes veces esta palabra, yo te recomendaría poner tu altavoz en silencio. Ahora sí, vamos a probarlo. Echo, quiero ver Antena 3. Puedo reproducir lo que me pides en A3 Player o RTV Play. ¿Qué quieres que haga? A3 Player. Sintonizando Antena 3 en A3 Player. Están emitiendo Les Simpson. Javier, que es el propietario de este madrileño restaurante en la zona de Chamberí, se han apuntado a esa iniciativa de querer cambiar el nombre de la ensaladilla rusa. Vale, pues ya hemos visto que me ha puesto Antena 3. Ha dicho que estaban emitiendo Los Simpson, no lo están haciendo, están emitiendo Espejo Público, pero bueno, seguramente antes debían estar haciendo Los Simpsons. Vamos a hacer otra prueba. Echo, ver Outlander en Movistar Plus. Obteniendo Outlander en Movistar Plus. Vale, vemos cómo ya está iniciando Movistar Plus y me va a poner Outlander, seguramente después de la publicidad. Bueno, voy a cortar los anuncios. Como vemos, si hay que seleccionar perfil, pues lo va a saltar automáticamente. Y aquí pues ya me va a poner Outlander, ya está iniciando, le va a dar a play. ¿Episodios anteriores? Carolina del Norte ofrece riqueza. Y ya hemos visto pues cómo estando fuera de Movistar Plus me ha iniciado la aplicación y me ha ido directamente a la serie que le he pedido. También, por ejemplo, pues le podemos pedir vídeos de YouTube. Echo, ver sensor de lluvia para Home Assistant en YouTube. Obteniendo el contenido en YouTube. Le he pedido un vídeo de mi canal. Vamos a esperar que acabe la publicidad. Y como vemos, pues va a poner un vídeo de lo que yo he pedido en YouTube. Bueno, y ahora que ya lo tengo todo configurado, pues este mando también se va al cajón. Ya hemos visto pues lo que necesitamos para poder controlar nuestro televisor por la voz, que es un altavoz de Alexa y un Fire TV. En el Fire TV vamos a instalar las aplicaciones de los canales que queramos controlar y ya lo podremos hacer todo por voz. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, denle a like, suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo, denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Un saludo.